Dice de la siguiente manera, ¿ok? Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él. ¿Qué cantábamos ahorita? Sí, y en Él amén, por medio de nosotros. Dice, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Qué tremendo, porque todas las promesas, todas, son sí y amén. Y ahorita vamos a ver por qué son sí, por qué son amén. ¿Ok? Yo quiero que en esta hora oremos a Dios. Padre, esta mañana te exaltamos, Dios. Te damos muchas gracias, Señor, por esta visitación de tu Espíritu Santo. Gracias por tu presencia, mi Dios. Te pedimos que tú vengas a hablar a cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios, gracias a Dios. Pueden ocupar sus lugares. Ok. Así como aquí en la tierra hay diferentes lenguajes, okay, hay muchísimos lenguajes. Yo estaba viendo cuántos lenguajes hay terrenales y mire, son miles los lenguajes, los idiomas, ¿verdad? Aquí terrenales. ¿Sabe que así en el cielo Dios tiene diferentes lenguajes? Y bueno, el primer domingo veíamos que uno de los lenguajes celestiales del cielo que Dios usa es el lenguaje de las revelaciones. No sé cuándo estuvieron aquí hace 2 domingos, pero el primer lenguaje que estuvimos hablando es cómo Dios nos ha dejado el lenguaje de la revelación. Y qué mejor revelación tenemos que es la revelación de la palabra. Aquí esta es la revelación que Dios nos ha dejado. La semana pasada veíamos otro lenguaje, y ese es el lenguaje de los sueños. Dios le habló a José, ¿verdad? A Jacob. Dios le habló a José, el padre de Jesús, a través de sueños, y ese es un lenguaje. Y esta mañana yo quiero hablar acerca de un tercer lenguaje. Y este lenguaje lo he titulado el lenguaje de las promesas. Amén. Porque Dios nos habla a través de promesas. Y dentro de la Biblia, aquí nos ha dejado, dijimos, la revelación. La revelación es lo que Dios viene y nos quiere dar a conocer, o nos da a conocer a través de la palabra. Pero también nos dejó dentro de la Biblia, nos dejó sus propósitos para nuestra vida, porque no caminamos en esta tierra sin propósito. Dios tiene un propósito para nuestras vidas, para nuestras familias, y Dios nos ha hecho con propósitos. Pero dentro de la palabra también nos ha dejado Dios sus promesas. Y ese es un lenguaje que Dios viene a hablarnos. ¿A través de qué? A través de promesas para nuestras vidas. Amén. Entonces mire, déjeme decirle que desde siempre Dios ha hablado a través de promesas. Dios le habla a un hombre, bueno, le habla a muchos hombres, ¿verdad? Pero quiero hablar uno en particular, y este hombre se llama Abraham, ¿ok? Que primero era Abraham y después se convirtió en Abraham, ¿ok? Abraham quiere decir padre exaltado, pero Abraham quiere decir padre de muchedumbres, ¿ok? Entonces cuando Dios le cambia el nombre, o sea, Abraham no tenía hijos, pero Dios ya le había cambiado el nombre a Abraham, padre de multitudes o muchedumbres o multitud, padre de multitudes. Imagínese él sin un hijo y que a él le decía, oye, padre de multitudes. O sea, como que no checaba, ¿no? Porque ¿cómo le van a decir padre de multitudes si él no tenía hijo? Pero Dios ya le había dado una promesa de lo que le iba a dar. Entonces cuando Dios le llama a Abraham, ¿verdad? Abraham, padre de multitudes, mire, Dios lo llama, y lo primero que Dios hace es que Dios le dice, Abraham, vas a hacer esto, esto y esto. Y quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 12, ¿ok? Génesis capítulo número 12. Fíjese cómo lo dice el versículo 1.
Y aquí todavía es Abraham, todavía no es Abraham. Dice, pero Jehová, dice, había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te dejaré. Ahora, lo está llamando, imagínense, Dios lo llama y inmediatamente le dice: vas a hacer esto. ¿Y sabe cómo se llama eso? Vas a dejar tu tierra, vas a dejar a todos a tu alrededor y vas a dejar tu familia. ¿Es fácil eso? No es fácil. Porque nadie queremos dejar lo que tenemos, nadie queremos dejar nuestro círculo de amistades, nadie queremos dejar, ¿verdad?, a nuestros padres, nadie queremos dejar nada de eso. ¿Era fácil desprenderse para Abraham? No lo era. Sin duda era un sacrificio para Abraham. Pero ¿sabe qué? Lo que Dios le estaba diciendo a Abraham: si tú estás dispuesto a soltar lo que tienes, yo estoy dispuesto a soltar mis promesas. ¿Sí me entiende? O sea, estaba Abraham dispuesto a soltar lo que tenía para que Dios viniera y le soltara las promesas. Porque mire, en el versículo número 1 dice: vas a dejar tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre. Pero en el segundo versículo dijo: y haré de ti. Se fija, o sea, sueltas tú algo y yo te voy a soltar algo. ¿Sí me entiende? Entonces en el versículo número dice: y haré de ti una nación grande. Abraham, hermano, fue un hombre donde Dios le dio nación grande. Mire, le dio 3. Porque le dio a los judíos, los israelitas venían por Isaac. Le dio a los árabes que venían por Ismael y le dio a los madianitas. Entonces, pero específicamente cuando Dios le da la promesa es para su descendencia, los judíos. Y le dice: haré de ti una nación grande. Número 1. Número 2, te bendeciré. Abraham fue un hombre muy bendecido. Dice el capítulo 13, el versículo 2: y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Era un hombre bendecido. Dios le dio la segunda bendición: te voy a bendecir. Número 3, le dice: engrandeceré tu nombre. Fue un hombre que, oiga, entre los judíos y entre todo el pueblo es mencionado el nombre de Abraham. Inclusive los judíos dicen: nuestro padre Abraham. Es un hombre que Dios engrandeció su nombre. Número 4, y le dice: y serás bendición. La vida de Abraham llegó a ser bendición a mucha gente. Número 5, bendeciré a los que te bendicen. Y es una promesa que cada vez que bendecimos el pueblo de Israel, bendecimos Israel, Dios trae bendición para nuestras vidas. Pero también hay otra: maldeciré a los que te maldigan. Y es un gran hecho. Hay un presidente que en una ocasión dijo: yo maldigo a Israel desde las entrañas de mi ser. Y sabe qué, tiempo después de ahí le brotó el cáncer y murió de cáncer. ¿Por qué? Porque hay una promesa que Dios le dijo a Abraham: voy a maldecir a todos los que te maldigan. ¿Qué es esa? La número 6 y número 7: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Sabe qué, hermano? Ahí es donde entramos usted y yo. Ahí es donde entramos, porque cuando Dios le da la promesa a Abraham, le dice: y serán benditas en ti. Dios le estaba hablando con una promesa a nuestro padre Abraham: todas las familias de la tierra. Y no se estaba refiriendo solamente a la nación judía de Israel, se estaba refiriendo a todas las naciones y a todas las familias. ¿Y dónde vemos ese cumplimiento? Quiero que vaya conmigo a Gálatas capítulo número 3, porque Pablo lo escribe, la promesa de que Dios iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Pablo lo dice en Gálatas capítulo 3, y lo podíamos leer todo el capítulo 3, pero quiero llegar donde dice el versículo número 16: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Ya vimos las 7 promesas, ¿ok? Dice: a Abraham fueron hechas las promesas, ya su simiente. Dice, no dice a las simientes,
como si hablara de muchos, sino a una. Dice ella, tu simiente, la cual es Cristo. Entonces allí Dios, hermano, cuando le está dando las promesas, ya estaba pensando en nosotros. Le voy a decir por qué. Porque la promesa que Dios le da a Abraham no es una promesa bajo la ley. Pero el Antiguo Testamento, acuérdense que el Antiguo Testamento es la ley, en el Nuevo Testamento es la gracia. Entonces, cuando Dios le da la promesa a Abraham, no le está dando la promesa bajo la ley. ¿Sabe por qué? Porque todavía no había ley. La ley la venimos encontrando acá ya en el libro de Éxodo. Ahí empieza la ley. Entonces, Dios le da la promesa cuando antes. Entonces, no se la da bajo la ley, se la da bajo la fe. ¿Y sabe qué venimos siendo usted y yo? ¿Hijos de qué? Hijos de fe. Entonces quiere decir que la promesa que Dios le dio a Abraham bajo la fe es la promesa que ahora nosotros tenemos bajo la fe. Cuando dijo, en ti serán benditas todas las familias, ¿sabe qué? Entonces ahora todas las promesas de Abraham ya no nada más es una, son todas. Dios nos bendecirá, Dios, ¿verdad?, hará de nosotros una bendición. Y todas las promesas, por eso es que ahora dice, ¿verdad? Y fueron, dice, las promesas hechas a Abraham a su simiente, que es la de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer, hermanos? Creer en todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Dios nos ha dejado promesas. Por eso es que le digo que uno de los lenguajes de Dios hacia nosotros son a través de promesas. Amén. Y mire, Dios nos ha dejado promesas para todos. Para todo Dios pensó en la cosa más mínima y ahí nos dejó promesas. Nos dejó, yo entré, hermanos, a ver, dije, a ver, voy a ver promesas. Mire, usted entra a internet, entra a YouTube, ¿verdad? 20 promesas para nuestros hijos, tantas promesas para nuestros esposos, tantas promesas para lo que poseemos. Oiga, yo dije, wow, o sea, hay promesas para todo. Usted nomás entra, ay, Señor, quiero una promesa para mis hijos. Usted entra y allí usted lo encuentra, promesas para sus hijos, promesas para su, ¿me entiende? Para todo. Dije, wow, Dios, como Dios, un Dios de promesas, nos deja promesas para cada área de nuestras vidas. Amén. Entonces Dios nos deja promesas para todos. ¿Y qué necesitamos hacer? Mire, necesitamos creer las promesas. Creer las promesas, porque cuando creemos las promesas, esas promesas se van a materializar. Ahora, a mí me gusta lo que dice Pedro, porque uno dice, a ver, ¿cómo son las promesas de Dios? No entiendo esto de promesas. Yo le quiero llevar a un texto. Mire, vamos a este texto que se encuentra en Segunda de Pedro. Acompáñeme, Segunda de Pedro, capítulo número 1. Ahí ya lo tenemos, ¿verdad? La computadora me gana más a mí. Pero mire, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice de la siguiente manera, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas. O sea que las promesas de Dios no son cualquier cosa. La Biblia dice que son preciosas, dice, y grandísimas promesas. Wow, cuando yo leo el tipo de promesas que Dios tiene para nosotros, digo, Señor, tú no te mides. O sea, tú no nos sirves con cucharita, tú nos sirves con cucharón. Y dice, preciosa, sí, déselo, hermano, déselo fuerte, porque cuando yo pienso en el tipo de promesas que Dios tiene, digo, wow, Señor, dice que tienes preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ok, entonces ese es el tipo, hermano, de promesas que Dios tiene para nuestras vidas. El tipo de promesas que Dios tiene, dice que son preciosas y dice que son grandísimas. Entonces, ¿qué es lo que Dios requiere para nosotros? Si Dios está dispuesto, hermano, Dios no se mide para darnos, ¿qué es lo que necesitamos nosotros hacer? Bueno, le quiero decir que primero, hermano, necesitamos, y hay algo que va ligado, es amarlo a Él y obedecerlo.
La Biblia dice: si me amáis, guarda mis mandamientos. Y definitivamente cuando nosotros le amamos, no se nos va a hacer carga, hermano, no se nos va a hacer, ¿verdad?, algo que no, o sea, vamos a obedecerle. Cuando Dios le da todas las bendiciones, acá en Deuteronomio capítulo 28, y Dios le dice: mira, yo te voy a bendecir en tu salida, en tu entrada, voy a bendecir a tus hijos, voy a bendecir, y un montón de bendiciones. No sé qué tantas, no las he contado, pero de todo Dios dijo lo van a decir. Pero ¿sabe cuál era? ¿Sabe cuál era la palabra clave para Dios bendecirlo? La obediencia. La obediencia. Dice: si tú oyeres atentamente y haces esto, Dios no tiene problema, hermanos. Dios no tiene ningún problema en soltarnos sus bendiciones. Dios no está con la bendición así como que jala y estira, no. Pero hubo algo que dijo, era que debemos de amarle, de obedecerle, porque el problema no es de Dios. El problema es nuestro, ¿me entiende? Entonces es amarle, es obedecerle, porque eso es lo que va a soltar. Pero hay otro texto que me gusta a mí mucho y que me gusta leerlo, pero que muchas veces no es fácil, ¿verdad?, llevarlo a cabo. Vaya conmigo a Hebreos capítulo número 6. Ok, porque aquí su palabra nos dice cómo vamos a heredar las promesas. Las promesas es un lenguaje del cielo. ¿Cómo vamos a heredar las promesas? Si la Biblia nos habla y dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, ¿qué dos cosas se necesitan, hermano, para heredar las promesas? Fe y paciencia. Ahora, Abraham tuvo fe, hermano, a pesar de las circunstancias. ¿Cuáles eran las circunstancias que Abraham estaba pasando en este entonces? Vaya conmigo a la carta a los Romanos capítulo 4, versículo 19. Romanos 4, 19. Fíjese cómo dice, hablando de Abraham, dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba, dice, ya como muerto, siendo de casi 100 años, ni de la esterilidad de la matriz de Sara. Ahora, déjeme explicarle por qué la Biblia dice que su cuerpo estaba ya como muerto. ¿Ok? Eso quería decir, hermano, que a la edad que tenía Abraham, ya su cuerpo como hombre no tenía el vigor para procrear. Cuando dice que su cuerpo estaba como muerto, no quiere decir que físicamente estaba muerto como, ¿verdad?, como ser humano, sino que como hombre ya no tenía ese vigor para poder procrear. Aparte, la mujer, su esposa, siempre había sido una mujer estéril y ya había pasado su siglo para procrear. Entonces, cuando Dios le habla acerca de tener un hijo, había circunstancias totalmente adversas. O sea, de plano que en lo natural no se podía llevar a cabo. Porque ¿cómo respondía Abraham en su ser como hombre para poder procrear? No sé, dice que esa parte estaba ya como muerta. Sin embargo, era un hombre de fe. Porque le voy a decir una cosa, mire, la fe es ir en contra de las circunstancias. Eso es tener fe. O sea, cuando estamos viviendo una situación, pero nosotros creemos a pesar de las circunstancias, eso es tener fe. Mire, dice: y no se debilitó en la fe al considerar, o sea, él no se debilitó en la fe al ver su cuerpo que no respondía, al ver, no se debilitó.
Entonces eso es tener fe. Y sigue diciendo el versículo 20: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido, dice, que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. En otras palabras, ¿sabe qué? Abraham no dijo: espérate, porque mis ojos ven que yo no puedo, que mi esposa no puede, pero mis ojos están viendo que tú eres fiel a tus promesas, y que no importa lo que esté pasando a mi alrededor, no veo lo que está pasando a mi alrededor, no estoy esperando lo que está pasando alrededor, estoy viendo que el que me prometió es fiel. Entonces, Abraham, ¿qué hizo? Imagínense si Abraham no hubiera tenido fe. Hubiera dicho: Señor, pues ya no se puede. Ya no se puede, es imposible. Pero Abraham no vio sus circunstancias. Abraham vio que dijo: el que me prometió es fiel a sus promesas. ¿Y qué hizo Dios, hermano? Le dio un hijo a pesar de qué, de las circunstancias. ¿Por qué? Porque creyó las promesas. Creyó en las promesas de parte de Dios. Ahora, fe es creer lo increíble y ver lo invisible. Lo que no se puede creer, eso es fe. O sea, Abraham dijo: yo no puedo, pero Señor, yo creo que tú lo puedes hacer. ¿Y qué pasó? Hermano, Dios se mueve a través de la fe, no a través de las circunstancias, a través de la fe. Creyó y le fue hecho. Ahora, ¿qué otra cosa necesitaba Abraham? Abraham necesitaba paciencia, hermanos, porque una cosa es creer, pero otra es tener paciencia. ¿Y qué es lo que pasa? Oiga, somos tan impacientes. ¿Quién no es impaciente? Somos impacientes porque queremos, mira, ya, ahorita. Señor, ya me prometiste en la mañana, me prometiste, dámelo en la tarde. Pero es paciencia. Por eso es que dice que la fe y la paciencia juntas se heredan las promesas. Y queremos, hermano, que las promesas de Dios vengan a la voz de ya. Y nos impacientamos cuando no llega. ¿Quién se ha impacientado? ¿Quién se ha impacientado? Nos impacientamos y sucede algo cuando nos desesperamos. Mire, hacemos locuras. Una persona impaciente, y hacemos locuras. Saúl se impacientó cuando no venía Samuel. ¿Y qué fue eso? Y no viene, y ofreció sacrificio. Y cuando llegó Samuel dijo: locamente has hecho. Sara, cuando Dios le prometió, y pues ya han pasado tantos años, Señor, y nada llega, pues toma a mi sierva Agar, llégate ella. Y Abraham, pues gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Hacemos locuras. Hacemos disparates cuando nos impacientamos. Estamos creyendo la promesa, Señor, estamos creyendo, pero no ha llegado. ¿Y qué es lo que pasa? Nos desesperamos y hacemos locuras. Entonces, mire, déjeme decirle, las promesas se llevan un tiempo. Los milagros son instantáneos. Entonces dice: ahorita voy a hacer un milagro, y ¿sabe qué? En ese minuto, en ese segundo, Dios hace los milagros. Los milagros son instantáneos, pero las promesas llevan un tiempo. Y un tiempo que para nosotros es una desesperación, pero para Dios es el tiempo perfecto. Así es que diga usted: si mi promesa está tardando, vamos por buen camino, porque ahí viene. Las promesas se llevan un tiempo. Pero ¿sabe qué? Que aunque se lleven un tiempo, Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel para sus promesas. Y yo quiero ya ir cerrando, ¿verdad? Con esto, porque todo lo que Dios prometió, hermanos, todo lo que Dios prometió, Dios lo cumplió. O sea,
Dios es un Dios que lo que nos promete no lo cumple. Le prometió a Abraham un hijo a los 75 años, se lo dio a los 100. Y no con esto quiere decir que pues entonces necesitamos esperarnos 25 años. No sé, porque el tiempo es de Dios. Pero mire, a mí me llena mucho un versículo. Vaya conmigo al libro de Josué. Josué capítulo 21, ¿ok? Porque Dios le había hecho promesas a Abraham, a Isaac, a Jacob, a sus 12 tribus. Y a mí me gusta el versículo Josué 21:45, porque dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Mire lo que dice: todo se cumplió. O sea, estamos hablando, hermano, que cuando Dios le hizo las promesas a Abraham, se las hizo más de 500 años. Imagínense para el pueblo de Israel. Escuchamos de la promesa que Dios le hizo a nuestro padre Abraham hace 100 años, 200, 300, que simplemente en cautiverio llegaron a estar 430 años, sin contar el tiempo de José, de Jacob, de Isaac y de José. Eso le digo, más de 500 años. Pero ¿sabe qué? Dios dijo: yo no me quedo con nada. Porque le dijo: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. ¿Y sabe qué, hermano? Eso nos lleva a que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea que las palabras, las promesas, el lenguaje de Dios que ha dado a nuestra vida, ¿sabe qué? Se va a cumplir. No en nuestro tiempo, en el tiempo de Dios, pero Dios es fiel para cumplir sus promesas. Y yo quiero cerrar con el versículo. Quiero cerrar con el versículo con el que empezamos. Segunda a los Corintios capítulo 1, versículo 20. Porque el versículo con el que abrimos dice: porque todas las promesas de Dios son sí, dice, son en el sí y en el amén. Ok, quiero que nos detengamos y que ponga mucha atención en esto. Porque la palabra sí, hermano, si yo le digo verdad le digo a Mariela me dice: oiga, pastora, ¿me puede ayudar en esta situación? Y yo a ella le digo sí. ¿Sabe qué estoy haciendo con mi sí? Me estoy comprometiendo, me estoy enlazando. O sea, ¿qué es lo que va a hacer ella? Ella va a quedar descansada. Ok, ya me dijo que sí. ¿Sí me explico? Porque cuando damos un sí, hermano, automáticamente ya nos enlazamos. Eso quiere decir que cuando la palabra dice: porque todas las promesas de Dios son en el sí es un enlazar humano. O sea, automáticamente mi sí ya me enlazó con ella para yo hacer lo que ella me está pidiendo. ¿Sí me entiende? O sea, ya. Entonces, si el sí es enlazar humanamente, terrenalmente, si el sí, hermano, es un enlace terrenal, entonces ahora dice que todas las promesas de Él son en el sí y en el amén. Ahora, el amén quiere decir, la palabra cuando uno dice amén, ¿sabe qué quiere decir? Así es o así será. Si el sí es un enlace terrenal, un enlace humano, el amén es un enlace divino.
¿Sí me explico? ¿Me están entendiendo? Es un enlace divino. Quiere decir que cuando Dios dice, ¿sabes qué? Mis promesas que yo te he dado son en Él, sí. Está hablando de un enlace que nosotros conocemos humanamente. Pero cuando dice, mi enlace son en Él, amén, quiere decir que lo que Dios está haciendo es que se está enlazando con sus promesas para nuestra vida. Y mire, cuando alguien se enlaza con una palabra, hermanos, o sea, de plano que la persona tiene que ser una persona que quiebra sus promesas o que quiebra lo que prometió. Y uno dice, híjole, es que ya le dije que sí, ¿cómo le digo que no? Y verdad que nos damos mil vueltas porque ya a alguien le dijimos que sí. Ahora, tal vez haya personas, hermano, que de plano le dicen sí, nada que ver, ¿verdad? Pero normalmente yo cuando oigo a alguien que me dice que sí, yo lo tomo como sí. Que no lo haga ya es otra cosa. Es como el padre que le dijo a dos de sus hijos, hijo, ven a hacer eso. Y el hijo le dijo, sí, papá, sí voy. Y no fue. Y el otro hijo le dijo, ven a hacer esto. Y el otro le dijo, no voy, pero tuvo convicción y dijo, no, sabes que sí voy. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El que primero le dijo que no, pero al final de cuentas lo hizo. Entonces, sí habrá muchas personas, hermano, que a su sí lo quiebran y dicen que no. Pero lo normal y lo humano y el compromiso es que cuando decimos sí voy, sí te ayudo, sí estoy, sí lo hago, el sí es un enlazar. Dios lo que hace, hermano, con esto es que cuando dice todas las promesas de Dios son en Él, sí hay un enlace, pero lo está confirmando divinamente diciendo, y en Él, amén. Y mire que Dios, hermano, no viola sus decretos. Dios no viola su enlace. Cuando Dios nos dice sí y nos dice amén, Dios no lo quiebra. No es con que dice, pues le dije que sí, pero pues siempre no. Porque Dios no es hombre para que mienta. Entonces, así como cantábamos este canto, que todas las promesas son como cantábamos. Oh, yo quiero que usted se pare y empiece a cantar. Porque todas las promesas, hermanos, esta palabra no va a cambiar. Amén, diga usted. Sus promesas son ¿qué? Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, ahí te vas a mover. Y sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, ahí te vas a